Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcelo Mesales, doctor Chelo, estudiante de cuarto año de medicina, y el día de hoy haremos una pequeña introducción a lo que es pares craneales y adicionalmente hablaremos de la fisiología de la visión y el nervio óptico. Primero, como parte de esta introducción a los pares craneales, vamos a describir cuáles son los 12 pares craneales y luego vamos a hablar de manera superficial de su función y su origen aparente. Muy bien, tenemos el bulbo olfatorio. Sí, el nervio olfatorio es el primer par craneal. El segundo viene a ser el nervio óptico, que ayuda a lo que es la visión. El tercer par craneal, motor ocular común o oculomotor, que está emergiendo de la fosa interpeduncular a nivel del mesencéfalo. Ayudará al movimiento de los músculos extraoculares. También tenemos el cuarto par craneal, patético o troclear, que está emergiendo de la parte posterior del mesencéfalo a ambos lados de los colículos inferiores. Y también ayudará al movimiento de uno de los músculos extraoculares. También tenemos el quinto par craneal, nervio trigémino, que está emergiendo desde el puente de Barole o protuberancia. Tiene acá una rama mucho más prominente, que es la rama sensitiva, y una pequeña rama motora, que ayudará, bueno, al movimiento de la mandíbula por el lado de la parte motora, y la parte de la sensibilidad ayuda a lo que es la sensibilidad de la cara. De ahí tenemos el sexto par craneal, abducens, que está emergiendo su origen aparente de aquí, del surco bulbo protuberencial. Este también ayuda al movimiento de uno de los músculos extraoculares que ya revisaremos en otro video. Luego tenemos el nervio facial, séptimo par craneal, que está emergiendo igual del surco bulbo protuberencial, que ayuda al movimiento de los músculos de la cara. También tenemos el octavo par craneal, que igual su origen aparente está acá en el surco bulbo protuberencial y ayuda a lo que es la audición y mantener nosotros nuestro equilibrio. También tenemos aquí el noveno par craneal, nervio glosofaringio, que tiene múltiples funciones que ya revisaremos después, que está emergiendo del surco postolivar, junto con el décimo par craneal, nervio vago neumogástrico, y el onceavo par craneal, el nervio espinal accesorio. Y a nivel del surco preolivar tenemos al doceavo par craneal, que es el nervio hipogloso, que ayudará al movimiento de la lengua. Bien, hablemos de la fisiología de la visión y del nervio óptico. Hablaremos de las generalidades y estructura del ojo, el concepto de enfoque y tipos de ametropía, la retina, sus capas y el fenómeno de fototransducción, la vía visual y sus lesiones, y la vía simpática y el síndrome de Horner. Como parte de las generalidades, debemos considerar que el sistema visual detecta e interpreta los estímulos luminosos, que en sí, pues la luz son ondas electromagnéticas, y se puede distinguir el brillo y la longitud de onda. La luz visible por el ojo humano va entre los 400 a 750 nanómetros. Así que, ¿a qué sirve todo esto? Pues nosotros podemos detectar la luz por medio de nuestros ojos. Y finalmente, para que toda esa información de la visión pueda ser utilizada y nosotros seamos totalmente conscientes de ello, tiene que llegar al sistema nervioso central. Por ende, la luz, la energía lumínica, tiene que ser llevada a un proceso de transducción, es decir, un cambio de la energía de la luz a un impulso eléctrico. ¿Sí? Queremos generar esto, un impulso eléctrico y potenciales de acción para que toda esa información llegue al sistema nervioso central. Así que en eso radica la importancia de saber la fisiología de la visión. Comencemos con la estructura del ojo. La pared del ojo se compone de tres capas concéntricas. Una parte externa, que es fibrosa, que se compone de la córnea, el epitelio corneal, la conjuntiva y la esclera. Acá tenemos la córnea, la conjuntiva y la esclera. ¿Sí? Toda la parte más externa. En la parte media tenemos el iris, que ayuda a lo que es la coloración de nuestros ojos, por ejemplo, ojos negros, marrones, verdes, etc. Y la coroides. Entonces, la parte media fundamentalmente es la parte vascular. Acá tenemos el iris y por aquí tenemos la coroides. Ahora, en la parte interna encontramos la parte neural, que se compone fundamentalmente de la retina. La retina contiene los fotorreceptores, ya que posteriormente nos van a ayudar a que se dé el proceso de fototransducción y que generemos los impulsos eléctricos. Muy bien, adicionalmente debemos considerar que el ojo está ubicado
en la cavidad orbitaria a nivel del cráneo. Debemos ver también que hay un punto ciego en el ojo, que es el disco óptico, que acá lo tenemos. ¿Por qué se le llama punto ciego? Porque, recordemos, hemos mencionado, en la retina están los fotorreceptores. Entonces, finalmente, todos esos fotorreceptores harán una serie de sinapsis más hasta formar una serie de axones que van a formar el nervio óptico. Entonces, a nivel del disco óptico está esa colección de axones nada más. Así que no hay presencia de fotorreceptores de ese nivel. Hay puros axones. Por eso es que se le llama punto ciego. Ahí no vemos nada. Luego, la zona de mayor agudeza visual es el área de la mácula. Y la luz se enfoca en una depresión de la mácula llamada fóvea. ¿Ya? La mácula es la zona de mayor agudeza visual porque ahí está la mayor concentración de fotorreceptores. ¿Ok? Y la depresión que tiene se le llama fóvea, que acá la tenemos. De ahí, el cristalino es el lente que enfoca la luz, acá lo tenemos. Y el ojo también cuenta con una serie de pigmentos que absorben la luz y reducen la dispersión. Tiene una cámara anterior llena de humor acuoso, acá la tenemos. Y la cámara posterior llena de humor vítreo, que aquí estaría. Bien, ahora hablemos de enfoque y tipos de metropía. El enfoque es dado sobre todo por el cristalino. El cristalino tiene una propiedad muy importante que es de maleabilidad. Es decir, en cierta forma el cristalino es amoldable y por ende permite que nosotros podamos enfocar adecuadamente cosas que queremos ver de lejos y de cerca. La presbicia ocurre entre los 40 y 50 años de edad y ocurre porque conforme va pasando el tiempo el cristalino pierde esta propiedad de maleabilidad. De ahí, cuando el cristalino se empaña, se generan lo que conocemos como cataratas. Ahora hablemos cómo ocurre en sí el enfoque. La visión de lejos se da gracias a que hay una relajación del músculo ciliar, los ligamentos suspensorios están tensos y por ende esto da como resultado el cristalino aplanado. ¿Ok? Entonces podemos ver así cosas adecuadamente de lejos y eso está llevado sobre todo por el sistema nervioso autónomo en su división simpática. ¿Por qué? Porque el simpático genera relajación del músculo ciliar. Luego, con respecto a la visión de cerca, tenemos contracción del músculo ciliar, ligamentos suspensorios relajados y eso da como resultado un cristalino abombado. Así que gracias a eso podemos enfocar cosas que están cerca y esto está regulado por el sistema nervioso autónomo en su división parasimpática. Ahora veamos los tipos de ametropía. En una persona normal que puede ver completamente sana, que puede ver cosas tanto de lejos como de cerca, se le denomina emétrope, es decir, tiene emetropía, visión adecuada. Se enfoca en un punto de la retina a la luz y listo, puede ver claramente. Pero ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, en una persona que tiene miopía? En la persona que tiene miopía, el ojo está como más alargado, como pueden ver en la imagen, y por lo tanto, la luz se va a enfocar por delante de la retina. Correcto, por delante. Así que la persona que tiene miopía puede ver cosas adecuadamente de cerca, pero no de lejos. Por lo tanto, se le tiene que dar lentes cóncavos para poder corregir este defecto y que la luz finalmente se enfoque en su retina. Con respecto a la hiperopía, una persona que tiene hiperopía tiene el ojo, como podemos ver, con el eje vertical más prominente y por lo tanto la luz se enfoca por detrás de la retina. ¿Ya? Así que la persona con hiperopía puede ver cosas adecuadamente de lejos, pero no de cerca. Así que el uso de lentes convexos corrige este defecto y permite que se enfoque la luz en la retina adecuadamente. Ahora veamos el astigmatismo. En el caso del astigmatismo vemos que los haces de luz se enfocan en múltiples puntos de la retina, no en uno solo, como habíamos visto en los casos anteriores. Y por ende, esto se da porque el ojo tiene una curvatura anormal, o también el lente. Así que el uso de lentes irregulares corrige este defecto. Ahora veamos la retina, sus capas y fototransducción. Bien, ¿qué es la retina? La retina es el epitelio sensorial especializado que contiene los fotorreceptores y otras células organizadas en capas, que ya veremos más adelante. Además de los fotorreceptores, contiene interneuronas y células ganglionares.
Dentro de los fotorreceptores tenemos a los conos y a los bastones. Los conos tienen un umbral alto a la luz, son sensibles a la luz de alta intensidad, ayudan a lo que es la visión diurna, están presentes en la fóvea, son de alta agudeza visual, tienen una adaptación temprana a la oscuridad y brindan visión con color. Por ende, cuando estamos en un lugar iluminado o típicamente es de día, solemos tener una visión adecuada con color. Ahora, si es que estamos hablando de los bastones tienen un umbral bajo a la luz, son sensibles a luz de baja intensidad, ayudan a lo que es la visión nocturna, tienen una agudeza baja, no están presentes en la fóvea, tienen una adaptación tardía a la oscuridad y no dan visión de colores. Esta adaptación tardía a la oscuridad la vemos típicamente cuando estamos en un lugar muy pero muy oscuro. Al inicio no podemos distinguir absolutamente nada, ¿no? Pero conforme va pasando un poquito de tiempo, ya podemos ir distinguiendo ciertos objetos. Ahora, con respecto a ciertas características que debemos tomar en cuenta entre los conos y bastones, es que estos tienen una serie de segmentos externos, aquí lo tenemos, unos segmentos internos y los terminales sinápticos. ¿Ya? Los segmentos internos y externos están en la capa de fotorreceptores, que ya veremos cuando hablemos de capas de la retina. Sus núcleos están ubicados en la capa nuclear externa y los terminales sinápticos en la capa plexiforme externa. Ahora, debemos considerar que tanto conos como bastones en sus segmentos externos tienen la rodopsina. La rodopsina es una molécula que nos va a ayudar al fenómeno de fototransducción, pero ya lo revisaremos más adelante. Entonces, debemos considerar que por el lado de los bastones, sus segmentos externos son más largos y por ende tienen una mayor cantidad de rodopsina. Por lo tanto, los bastones son más sensibles a la luz ya que tienen una gran presencia de rodopsina. Contrario al cono, que vemos que sus segmentos externos son un poco más pequeños, tienen forma de cono y pues esto da como resultado que tengan una menor cantidad de rodopsina, por ende son menos sensibles. Pero debemos considerar lo siguiente: pocos conos establecen sinapsis con una célula bipolar y muchos bastones establecen sinapsis con una célula bipolar. ¿Qué quiere decir esto? Que como pocos conos establecen sinapsis con una célula bipolar, ya los conos son menos sensibles a la luz. Ya esa es la explicación de por qué tienen una menor sensibilidad. Y en el caso de los bastones, al haber muchos, estos son mucho más sensibles a la luz porque basta que se estimule uno para estimular la célula bipolar, pero como son tantos y basta que uno estimule a la célula bipolar, eso hace que los bastones den una baja agudeza visual, contrario a los conos. Ahora, veamos las capas de la retina. Primero está la capa de células pigmentarias. Tiene un epitelio pigmentario que absorbe la luz dispersa y previene la dispersión de la luz en los fotorreceptores. Luego tenemos la capa 2, la capa de fotorreceptores, donde estaban los segmentos externos predominantemente de los bastones y conos, ¿no? Luego tenemos la capa nuclear externa, donde están los núcleos de los fotorreceptores, la capa plexiforme externa, que ya es la capa sináptica, en donde estarán los terminales sinápticos de los conos y bastones y van a contactar con las interneuronas de la retina, es decir, las células horizontales y las células bipolares, que ya hemos mencionado. Luego sigue la capa nuclear interna, donde están los cuerpos celulares de las interneuronas, y luego seguiría la capa plexiforme interna, que es una segunda capa sináptica. Posteriormente seguiría la capa de células ganglionares, ya todo se conglomera en una serie de ganglios, y finalmente estos ganglios dan origen a axones que se van a juntar y van a formar el nervio óptico. Muy bien, ahora veamos el proceso de fototransducción. Ya había mencionado, nuestro objetivo es convertir la luz en un impulso eléctrico, por ende, este es el proceso en el que los conos y bastones, ¿sí?, que son los fotorreceptores, a ese nivel va a comenzar esta conversión de la energía de la luz en energía eléctrica. Para esto es muy importante la rodopsina.
Esta molécula se forma a partir del retinal, que es un aldehído de la vitamina A, por eso es que es muy importante la vitamina A para la visión, y opsina. Muy bien, entonces veamos cómo son estos pasos de fotorrecepción. Perdón, de fototransducción. Todo comienza con la luz llegando a la retina. ¿Ok? Entonces, eso genera fotoisomerización del retinal. ¿Correcto? Acá tenemos el 11-cis retinal o solo retinal. Entonces, esto es iluminado por la luz y se convierte a todo transretinal o all transretinal, también se le llama. Y esto con una serie de reacciones más va a formar metarrodopsina 2. ¿Ya? La metarrodopsina 2 activa a una proteína G llamada transducina y esta reacción es amplificada, es decir, la metarrodopsina 2 puede estimular a más de 800 de estas proteínas G. Y la proteína G o transducina lo que va a hacer es generar la conversión de GMP cíclico a 5-GMP. Por lo tanto, al haber una disminución del GMP cíclico, cuando tenemos un estímulo de luz, hay un cierre de canales de sodio y eso genera hiperpolarización de este fotorreceptor. Por lo tanto, la hiperpolarización genera disminución de la liberación de glutamato. Consideremos que normalmente para que nosotros liberemos neurotransmisores tiene que haber una despolarización, pero en este caso hay una hiperpolarización, por consiguiente disminuye la liberación de glutamato y dependiendo de qué receptores de glutamato son estimulados por este, es que habrá una respuesta. Entonces para esto tenemos que ver qué receptores de glutamato hay y qué función es la que cumplen, ¿no? Así que tenemos receptores ionotrópicos de glutamato que generan hiperpolarización y tenemos receptores metabotrópicos que generan despolarización, ¿ya? Así que antes de poder explicar esto más a fondo, debemos considerar que hay una serie de campos receptores visuales. ¿A qué sirve que hayan estos campos? Pues ayuda a que nosotros tengamos información específica y podamos identificar objetos. ¿Ya? Es decir, queremos enfocar la visión en un punto específico, sobre todo, la mayor parte de veces que estamos tratando, por ejemplo, de buscar algo. Y esto dependerá, ¿ya? Los campos receptores van a depender de los receptores de glutamato estimulados en las células bipolares. ¿Ok? En las células bipolares están estos receptores de glutamato. Por ende, habíamos dicho que había el estímulo lumínico, se formó la metarrodopsina 2, ¿no? Esta generó la disminución, bueno, primero la activación de la proteína G y esta genera la disminución del GMP cíclico y por lo tanto se cierran los canales de sodio, hay hiperpolarización. Entonces eso disminuye la liberación del glutamato. Por ende, supongamos que este glutamato se une a sus receptores metabotrópicos, por ende genera despolarización, ¿ya? Entonces, hay una despolarización predominantemente de la zona central, ¿ya? De la zona central a nivel de las células bipolares. Y la parte del contorno, vean que está hiperpolarizada, ¿no? Y esto es llevado por las células horizontales, que hacen una respuesta invertida. O sea, si es que la zona del centro está despolarizada, las células horizontales dicen, ok, vamos a hiperpolarizar el contorno. De tal forma que enfocamos pues la parte del centro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si es que nuevamente estímulo lumínico, pasó todo el proceso de fototransducción, hay una hiperpolarización, disminución de la liberación de glutamato? Si se estimulan los receptores ionotrópicos de glutamato, hay una hiperpolarización, por ende la zona central a nivel de las células bipolares estará hiperpolarizada. Y las células horizontales invierten la respuesta, entonces en el contorno habrá despolarización. Nos centramos sobre todo en esa parte. Muy bien, ahora veamos la vía visual y sus lesiones. Para esto consideremos lo siguiente. Ya hemos visto cómo todo el proceso de fototransducción da como resultado que obtengamos ese impulso eléctrico para que finalmente todo eso llegue al sistema nervioso central. Pero ahora veremos lo que es la vía visual, ¿no? O sea, qué es lo que sigue después de eso. Así que primero tenemos que considerar lo siguiente. La retina tiene dos partes. Hay una retina nasal, ya que en este caso, por ejemplo, estamos en el ojo izquierdo. Entonces la hemirretina nasal estaría aquí, ¿no? O sea, acá estaría la nariz, por ejemplo. Entonces da para la nariz.
Y la hemirretina temporal da para la parte lateral, o sea, acá estarían las orejas, ¿correcto? Así que la hemirretina nasal está viendo el campo ocular temporal. Ya, o sea, la zona izquierda está viendo por la retina derecha, ¿no? Y la hemirretina temporal está viendo el campo de visión nasal. Ya, entonces la hemirretina izquierda está viendo el campo derecho, ¿no? Entonces, acá lo que hay es como siempre, ¿no? El estímulo lumínico, ocurrió todo el fenómeno de fototransducción y finalmente todo ese potencial va a ser llevado por estos axones que van a formar el nervio óptico. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, acá está lo que les decía. Hemirretina nasal está viendo el campo temporal, hemirretina temporal está viendo el campo nasal. Eso es para el ojo izquierdo, el ojo derecho igual, hemirretina nasal viendo el campo temporal, hemirretina temporal viendo el campo nasal. Ok, muy bien. Luego de eso se formó el nervio óptico, que acá lo tenemos. Luego vean que las hemirretinas nasales cruzan al otro lado. ¿Ya? Ambas hemirretinas nasales cruzan al otro lado y forman esta estructura que se llama quiasma óptico. ¿Ok? Luego, continuando la vía, se forma el tracto óptico o cintilla óptica. Luego, esto hará sinapsis con el cuerpo geniculado lateral del tálamo. ¿Ya? Hay uno derecho, uno izquierdo. Y luego esto formará una serie de radiaciones ópticas o tracto genículo calcarino. ¿Correcto? Que finalmente llegará a la corteza occipital, al área visual primaria. ¿Ok? Muy bien. Y cuando llega aquí es que somos totalmente conscientes de lo que estamos viendo. Así que, veamos qué es lo que ocurre si es que hay una serie de lesiones en esta vía visual. Bien, comencemos con lesión del nervio óptico izquierdo. Ya estamos acá en el 1. Lesión del nervio óptico izquierdo. Por ende, el ojo izquierdo, si se dan cuenta, al estar dañado todo el nervio óptico, no va a poder llevar esa información de la visión. Y por ende ocurre ceguera, amaurosis del ojo izquierdo. Y el ojo derecho está indemne, ¿no? El ojo derecho ve todo perfectamente. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si lesionamos, acá en el punto 2, el quiasma óptico? Ya, recordemos que el quiasma óptico se formaba porque ambas hemirretinas nasales cruzaban al otro lado de la vía, ¿no? Por ende, ambas hemirretinas nasales están llevando la información del campo temporal de ambos ojos, ¿no es cierto? Por lo tanto, aparece este defecto del campo visual que se llama hemianopsia bitemporal. ¿Ok? Por ejemplo, por poner un ejemplo de correlación, la glándula hipófisis está en relación con el quiasma óptico. Entonces, si es que la glándula hipófisis desarrolla alguna especie de tumor que justo destruya el quiasma óptico, pues aparecerá este defecto, una hemianopsia bitemporal. Ya por poner un ejemplo. Ahora, sigamos con el tracto óptico. Si es que se lesiona el tracto o cintilla óptica izquierda, ya acá en el punto 3, como está viniendo la hemirretina temporal del ojo izquierdo y la hemirretina nasal del ojo derecho, pues perdemos, para el ojo derecho estamos perdiendo el campo temporal y para el ojo izquierdo estamos perdiendo el campo nasal. Así que se desarrolla el siguiente defecto. Hemianopsia homónima derecha. Así se le llama. ¿Ok? Sigamos. Ahora se hizo la sinapsis, ¿no? Acá en el cuerpo geniculado lateral del tálamo. Y luego se forman estas radiaciones ópticas o tracto genículo calcarino. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si es que yo lesiono el tracto genículo calcarino inferior izquierdo? Ya consideremos, este es el inferior, ¿ya? Y este es el superior, lo que estoy señalando con el puntero. ¿Ya? Así que comencemos. Lesión del tracto geniculocalcarino inferior izquierdo, que está pasando por el lóbulo temporal. ¿Ya? O también se le denomina, que forma esta asa, que se le llama asa de Meyer. ¿Por qué? Porque estamos viendo que acá forma como una especie de buclecito, ¿no? Como una curvita. Eso se le llama asa de Meyer. Así que si lesionamos ese tracto, o en todo caso el asa de Meyer, generamos el siguiente efecto de campo visual, una hemianopsia,
una cuadrantanopsia homónima superior derecha. Ya recuerden que siempre el ojo es lo contrario, o sea, hay una lesión del tracto genitocalcarino inferior izquierdo. Por ende, hay un defecto del campo visual superior derecho. ¿No es cierto? Cuadrantanopsia homónima superior derecha. Listo. Ahora, si es que tenemos una lesión del tracto genitocalcarino superior izquierdo, ya que sería este de aquí, ya que está pasando por ¿dónde? Por el lóbulo parietal, pues tendremos una cuadrantanopsia homónima inferior derecha. ¿Correcto? Siempre lo opuesto. Lesión del tracto genitocalcarino superior izquierdo. Por lo tanto, el defecto del campo visual está en la parte inferior derecha. Listo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si lesionamos, por ejemplo, la corteza occipital? ¿Ya? Si es que hay una lesión de la corteza occipital, acá punto 4. Se lesiona la corteza occipital izquierda. Ya típicamente, por ejemplo, un infarto de la arteria cerebral posterior del lóbulo occipital izquierdo. Aparecerá una hemianopsia homónima derecha con respeto macular. Es decir, la zona central, la zona correspondiente a la mácula, se respeta, no se afecta. ¿Y eso por qué ocurre? Porque si bien se ocluyó la arteria cerebral posterior izquierda en este caso, la arteria cerebral media es la que irriga también a la mácula. O sea, la mácula está siendo irrigada por la arteria cerebral posterior y la arteria cerebral media. Entonces, si es que se ocluye la arteria cerebral posterior, la cerebral media puede salvar la parte de la mácula, ¿correcto? Pero no puede salvar el resto del campo visual. Por eso es que decimos lesión de la corteza occipital izquierda, hemianopsia homónima derecha con respeto macular. Muy bien, ahora hablemos de la vía simpática y el síndrome de Horner. Muy bien, para esto tenemos que saber cuál es la función de la vía simpática a nivel del ojo. Así que recordemos, el hipotálamo posterior es el que comanda las respuestas del sistema nervioso simpático. Así que genera este tracto simpático, ¿no?, descendente, que va a llegar a hacer sinapsis con lo que es la zona de la médula a nivel del hasta lateral, sobre todo de lo que es la parte torácica, ¿no? O sea, la parte de T1, T2. Que ahí es donde están los segmentos medulares correspondientes al sistema nervioso simpático, pero que van a intervenir sobre todo en lo que es el ojo. Así que de aquí saldrán una serie de axones y hacen sinapsis con la cadena simpática ganglionar en la parte cervical superior, ¿no? Luego estos van a mandar una serie de axones que van a pasar, por ejemplo, por este plexo carotidio y van a inervar, ¿qué cosa? El músculo tarsal superior, que ayuda a lo que es la elevación del párpado superior, ¿ya? Pero su función no es la más importante, ojo, su función no es la más importante para levantar el párpado superior. Ahí también pueden contribuir otros músculos, que de ahí ya vamos a hablar. De ahí tenemos que va a inervar el músculo dilatador de la pupila. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso simpático hace midriasis, dilata la pupila. Y también va a inervar a las glándulas sudoríparas que hay a nivel del rostro, ¿no?, de esa zona del rostro. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre si es que hay una lesión de esta vía simpática? Ya puede ser en cualquiera de sus puntos, puede ser en el hipotálamo posterior, puede ser en estas fibras que están descendiendo a nivel del tronco encefálico, por ejemplo, alguna oclusión de alguna arteria, de una pequeña arteria que esté pasando por aquí, puede ocurrir. También puede ser por una siringomielia, acá a nivel torácico T1, T2, que ya hemos revisado en el canal. En fin, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se desarrolla este síndrome de Horner, que tiene una tríada típica: tosis leve, caída del párpado superior leve, eso es tosis, caída del párpado leve, ¿ya? Entonces, acá tenemos un paciente con síndrome de Horner derecho. Vemos aquí que el párpado superior está un poco caído, ¿no?, en comparación del otro ojo. Está un poco caído, una tosis leve. ¿Por qué? Porque este músculo tarsal superior está sin inervación, así que no levanta el párpado superior. Luego, su pupila estará en miosis, estará contraída, estará pequeña. ¿Por qué? Porque el músculo dilatador de la pupila no tiene inervación. Por lo tanto, habrá una miosis.
¿ya? Luego habrá anhidrosis. ¿Por qué? Porque las glándulas sudoríparas están sin inervación. Por lo tanto, supongamos que esta persona está sudando. Veremos sudor, ok, saliendo por aquí, por esta zona de la cara, pero no por acá. ¿Por qué? Porque las glándulas sudoríparas no están siendo inervadas por el sistema nervioso simpático. Por eso es que hay anhidrosis. ¿Ok? Muy bien. Bien, esta es la bibliografía que consulté para el video de hoy. Espero que les haya servido. Dale like, suscríbete y ya nos estaríamos viendo en la siguiente parte. Gracias.